Buenas noches. Yo creo que Roberto García tenía el parte meteorológico de hoy lunes y dijo, yo sigo en el calorcito, ¿no? Y nos dejó la lluvia, el viento, el frío. Dicen que el lunes que viene estará acá bronceadito. Con Ariel Ferrentino, el productor periodístico, laburamos esta semana, tenemos un programa espectacular. Pero antes de contarles quiénes vienen, una pequeña acotación. Con Ariel conversábamos de cómo los dirigentes se han ido al exterior. ¿Y por qué se van al exterior? Porque está barato. La Argentina está cara, muy cara. Una Argentina que además está bastante por debajo en el ingreso por habitante de los países en donde a los argentinos les gusta irse en estos días. El primer invitado, vamos a hablar con él de qué le pasa a Macri. Porque están todos hablando de Macri-Tinelli, Tinelli-Macri, pero eso no es el fondo de la cuestión. ¿Qué pasa con Mauricio Macri, que de pronto tiene la necesidad de salir y dar una cantidad de entrevistas para dejar en claro cuál es su objetivo? Bueno, lo vamos a hablar con Juan Joffre en un ratito. ¿Qué pasa con Macri? Luego, un bloque imperdible. Dos economistas que se la bancan. Se la bancaron porque no se callaron antes y no se callan ahora. Y vamos a hablar con ellos de Prat-Gay, de blanqueo, de presión tributaria, de recesión. Usted sabe que el presidente dijo que el déficit fiscal está bajando y que la actividad económica va a crecer 3,5% en el 2017. ¿Será cierto? Lo vamos a hablar. José Luis Espert, Agustín Monteverde, bloque para coleccionar. Después, hay un amigo que me dijo, mira, vos tenés que ver cómo es que un chico de la calle del GBA llega a integrante del narcotráfico. ¿Cuál es el proceso que está ocurriendo en la sociedad argentina y que no podemos cortar, que no podemos modificar? Con Daniel Arroyo vamos a hablar de eso, que es precisamente la persona que mi amigo me había recomendado. Y para terminar, tenemos dos intendentes que usted dirá, qué gente joven. Gente joven, pero no subestime la juventud. Uno le ganó a Jesús Carilino en Malvinas, no es fácil. Y el otro le ganó 2 veces a Otacé en Merlo. Creo que es el recambio que viene en el peronismo y es útil conocer cómo se percibe un año electoral 2017 que en forma muy anticipada lo ha lanzado tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal. Con ellos también vamos a hablar. Así que, señor director, vamos a los auspiciantes y arrancamos con ¿qué le pasa a Macri? Juan Joffre. Voy a contar un secreto. A Juan Joffre lo conozco antes que a Roberto García porque él me lo presentó a Roberto García. Me puedes llamar Tata, Edgar querido. Vos para mí sos como un hermano menor. Así que vamos a hablar a calzón quitado, en honor a usted. Yo te decía antes, permitime que te corrija, no, que te agregue. Vos hablás de que a la juventud hay que tenerla en cuenta y hay que respetarla frente a algunos intendentes del conurbano que fueron desalojados por jóvenes. Y te quiero traer a colación lo siguiente. Macri, que no es un hombre culto, suele regalar la biografía de Mandela. Y yo creo que debería cambiar de biografía. Macri debería regalar la biografía de Konrad Adenauer, un hombre que llegó a lo que llegó a los 70 años y que supo unir a un país y sacarlo en 10 años. Se había convertido nuevamente en el motor de Europa.
Bueno, esa es una de las de preguntas. un país destruido, Pero era como una de las, este. claro, era una de las preguntas que te iba a hacer. La gente del PRO y Macri no les gusta que les digan conservadores. Odian que les digan de derecha y conservadores. Te iba a preguntar por qué crees que no se asumen en su condición y están intentando disfrazarnos, vendernos otra historia. No sé, tendrán vergüenza de que lo llamen conservador. Yo soy conservador, soy de derecha y no tengo vergüenza y tengo una gran sensibilidad social. Entonces no soy progre y no hago el papel lamentable de la ministra de Desarrollo que no camina el conurbano y el país pobre de la Argentina como si no le doliera el alma. En el caso del pibe Peña, que la juega de progre, quiero recordarle que su papá fue funcionario de varios procesos militares, en especial del último. ¿Para qué vamos a hablar del presidente? No pasó. Pero vamos a hablar del presidente, porque una de las preguntas era, ¿cómo lo ves a Macri? ¿Este es el Macri que vos te imaginabas? ¿Es un Macri que te sorprende? ¿Es un Macri que de pronto empieza a hablar por todos lados? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Qué le está pasando a Macri? Lo que yo creo es que, si vos te fijás en algunas encuestas, Macri se ha mantenido en su porcentaje. Hablemos de 55-56. Y no voy a hablar de poliarquía porque todo lo de poliarquía es trucho para mí. Un tipo que tuvo a Perelchornik ahí, que era canciller de Scioli y saltó a la Secretaría General de María Eugenia Vidal. Entonces, él se ha elevado sobre 5 ministros, porque no te olvides que había 5 ministros que tenían mejor imagen que él. Sí. Hoy Macri es, para mí, es el centro de ese gobierno. Y me parece bien que así sea. Y hay 3 ministros que lo siguen. Triaca, Patricia Bullrich, que está creciendo, y este muchacho en desarrollo, que va en bicicleta a su oficina. No, en transporte. Bueno, Dietrich, sí, el de sí. transporte. Quizás, como dijo un encuestador, quizás debe ser porque no lo conocen. Pero, entonces, me preocupa, sí, una noticia que leía, creo que ayer, de que tomó un cardiólogo más en su equipo médico. ¿Por ¿Vos qué? sabés que hoy en la redacción de Urgente 24 también nos sorprendió eso y comentamos? ¿Qué está haciendo? No, me parece, por lo pronto me parece honrado y bien, porque eso ocurriría en países sólidos y abiertos, que uno se entere de esas cosas. En la Argentina sorprende porque hemos vivido 12 años de oscuridad. Yo, ¿cómo lo veo a Macri? Lo veo a veces cansado, no duerme bien, dice su mujer, o suele decir su mujer. Y debe ser muy difícil. ¿Vos crees que él va a mantener este gabinete o vos crees que esto va a terminar en un cambio de gabinete si no encuentra el rumbo, por ejemplo, en el tema tarifario, la recesión que se prolonga? Edgar, no, yo no me asustaría que él pueda cambiar el gabinete. Digo, porque él no tiene fama de cambiar gabinetes. Yo pertenecía a un gabinete que duró 6 meses. Es decir, yo morí en la primera ola de desembarco en Normandía. Duré 6 meses en la CIDE y de ahí fui a Panamá y de ahí fui a Portugal. Tienen total derecho de ir cambiando, pueden equivocarse los hombres, así como se equivocan en las medidas. Hay hombres que resultan mejores que otros, que responden. Hay gente que es inexplicable para mi gusto ahí en cuanto a lo que es la transmisión de los hechos del gobierno, ¿no? Porque vamos a hablar las cosas claras. La comunicación, decís. Yo no me explico qué hace Jorge Greco ahí. Jorge Greco siempre fue un tipo que estuvo en la oscuridad detrás de Alejandro Manfredini. ¿Vos te acordás de Alejandro Manfredini? Sí. Que era un empleado de Mindlin. Ahora es director de Telecom. Un kirchnerista absoluto. Y ahí estaba este muchacho, no sé, tendrá una buena agenda. Lo que pasa es que él, en determinado momento, por ahí debe haber visto muchos periodistas cuando estaba cerca de Alejandro Manfredini. Pero de ahí a conversar con la prensa, yo no lo veo. No cumple el papel que podía cumplir un tipo que no era muy divertido como era Humberto Toledo, pero recibía, paseaba. Humberto Toledo, estamos hablando de los 90. Sí, de los 90, de Humberto Toledo. Y lo que hay es que me parece que ya
no es un secreto, acá ha fracasado o no le ha ido bien a un sistema de comunicación que implementaba el señor Peña a través de Twitter y cosas. ¿Cómo ves el tema Carrió? ¿Le suma, le resta, lo pone en crisis la relación Carrió-Macri? Lilita Carrió fue una de las formadoras de este frente electoral. Cambiemos. Ella unió al radicalismo y convenció al radicalismo con Macri. Ella se sentó antes con Macri que los radicales. Ella todavía sigue siendo un elemento que mucha gente observa y ve y sigue. Por más que no por ahí no la votan, pero es la voz de mucha gente que no tiene voz. Para mí Lilita es eso. Yo siempre tuve un gran respeto, como siempre he tenido gran respeto por aquellos que hablaban cuando nadie hablaba. Por eso le tuve respeto en su momento a Raúl Ricardo Alfonsín, mientras todos callaban. Y a Lilita que me está mirando ahí con una especie de un tic muy especial de ella, yo le tengo un gran respeto. Ahora, pasa que hay que controlarla, hay que conversar mucho con ella. Hay que conversar mucho con ella. No sé si va a ser candidata, no tengo ni idea. Estela de Carlotto acaba de decir que Cristina no era amiga de ella. No me digas. Sí, sí. Que la amiga era Bonafini. ¿Y por qué ibas y se sentaba en primera fila en el Salón Blanco en todos los actos? Te iba a preguntar qué pasa ahora con los organismos de derechos humanos y todo lo que fue el universo no peronista que rodeaba al kirchnerismo. ¿Y Estela de Carlotto no cobraba? ¿Y Bonafini? Ella dice que la amiga era Bonafini. No, bueno. Mirá, ¿cómo era? Churchill decía que no había nada peor que las ratas que nadan hacia un barco que se hunde. Y el barco que se hundió es el kirchnerismo, y la rata es Estela de Carlotto. Yo sé que es muy fuerte lo que digo, pero la verdad que no me merece respeto. Y menos que la nieguen a Cristina, porque durante 12 años iban a su despacho y la abrazaban y la besaban. Es una especie de tecer, como desprecio a tecer cuando lo traicionó a Perón en el 55 y era su vicepresidente. Tata, la relación entre la clase media y Macri continúa. De hecho, acabas de mencionar encuestas que demostrarían eso. Y la relación entre un sector de la población que estaba con el kirchnerismo y el kirchnerismo, ¿crees que está totalmente rota o es temporariamente rota? ¿Y cuál es la gente que votaba al kirchnerismo? Y alguna gente vía, ganó en Dos algún puntos. momento. Es un país muy especial, Argentina. Yo veo todos los días el noticiero de Víctor Hugo Morales, para tener otra Argentina. Pero en un momento cambié y vi el noticiero del Canal 13. Si hay una provincia que amo, sin ser santiagueño, es Santiago del Estero. Cuando vos ves el tren que han inaugurado de 4 kilómetros y la fortuna que ha salido, y ves por dónde se desplaza y no hay aguas corrientes, no hay cloacas, gente que está llorando porque no tiene dónde caerse muerto, han puesto un paredón para que no se vea una villa. Hermano, ¿en qué país estamos viviendo? Eso lo hacía Bussi en Tucumán. A Bussi le ocurrió que echó los mendigos de Tucumán y los tiró en la frontera con Santiago del Estero. Eso fue lo que hizo. Pero Bussi tenía mucho más sensibilidad que muchos funcionarios de la democracia argentina, porque Bussi se levantaba a las 6:30 de la mañana y se iba al interior a tomar mate con la gente. Bueno, esa es la última pregunta que te quería hacer, Tata. La democracia daría la sensación que está acumulando una serie de deudas importantes, en seguridad, en cuestiones sociales, en cuestiones sanitarias. ¿Cómo crees vos que las va a pagar? ¿Las va a pagar esta generación? ¿La va a pagar la que viene? ¿Nunca nadie las va a pagar? No soy partidario de mirar con demasiado optimismo en el corto plazo. Creo que va a costar mucho esto. Es cuestión de apretar los dientes y es cuestión de exponerlo más al presidente de la República, como lo está haciendo, porque él tiene que conducir. El problema, Edgar, y siempre lo dije, y se lo dije a los muchachos del PRO, es que yo tengo un problema de piel con Macri. ¿Cuál es? Yo he estado con presidentes que eran tipos que te miraban a los ojos y
y vos a veces te emocionabas. Yo he estado a veces durante una época de mi vida al lado de Alfonsín, al lado de Menem, y en Macri como que le faltara calor, calidez. A lo mejor la tienen de mano a mano, yo no lo veo, eso no lo veo. Pero sí, creo que va a costar mucho y que por ahora mi compromiso conmigo mismo es seguir apoyando esto. Y vos sabés que yo no lo voté en primera instancia, voté por Massa, después voté por Macri. Y, apretar los dientes, no la estamos pasando bien, nos cuestan los aumentos, sé que es muy caro el país, pero también debo decirte, Edgar, que el viernes estuve en Ezeiza para despedirlo al hijo de Carolina, y en el sector de Aerolíneas Argentinas estaba repleto, no entraba nada. Claro, porque todo el mundo te dice, me sale más... lo escuchaba a Willy Cohen el otro día que me dice, me iba a ir a esquiar porque a mí no me gusta esquiar, pero mi hijo quería esquiar. Dice, se pinchó. Dice, gané plata. Me fui a Miami y gasté la mitad o menos de lo que pensaba gastar en Bariloche. Yo tengo mucho temor, por eso no viajo, porque no sé qué va a pasar acá. Entonces yo siempre pretendo tener una reserva. Así que estoy metido en mi oficina presentando un nuevo libro en un mes más, un mes y medio más, un mes más a la editorial. Soy feliz así, me gustaría viajar, pero sé que me sale caro viajar. Esta había quedado pendiente. Paro general. La CGT empieza a decir que en algún momento de agosto o septiembre podría llamar a un paro general. Lo dijo Juan Carlos Schmitt, que se dice que va a ser uno de los integrantes del futuro trinomio de la CGT. ¿Vos crees que es para la galería que van a enfrentar a Macri o realmente los sindicalistas ven que hay un reclamo salarial que crece? Realmente no puedo asegurarte, pero yo he hablado en privado con Hugo Moyano. Y Hugo Moyano es un hombre comprensible que sabe lo que se está enfrentando y sabe también lo que hay a sus espaldas. Enfrenta una situación horrible, pero también tiene que defender a su gente. No sé, no tengo ni idea. Che, Tata, gracias. No, gracias a vos, Edgar. En un minuto, los economistas. Blanqueo, recesión, crecimiento, inversiones, todo. Expert Monteverde. Ya volvemos. Ellos no se callaron y eso les da autoridad para no callarse hoy día. Y es bueno que cuando hay gente que dice vamos pum para arriba, está todo bárbaro, y no está todo bárbaro porque el presidente mismo ha tenido que salir a hablar por todos lados, alguien diga qué es lo que está pasando. Hola José Luis, hola Agustín. ¿Qué tal? Augusto, ¿cómo estás? Fíjate quién está a tu izquierda, A tu izquierda, ¿quién está? Yo. Así que ya sabemos, la derecha recalcitrante, ¿quién es? Bueno, ya que estoy en ese lugar, ¿qué está pasando con el endeudamiento? Porque el gobierno dice que está bajo control y que está todo más o menos ordenado. Y hay otros que dicen que hay un exceso de endeudamiento hoy día en la Argentina. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, el proceso de endeudamiento recién está empezando. A ver, el cambio que es cambiemos en materia fiscal respecto a lo anterior es que el mismo déficit fiscal, o más alto incluso todavía, el déficit fiscal del año pasado fue 7 puntos del producto. Este año podrá estar entre 7,5 y 8 puntos del producto, incluyendo provincias, sin dibujos, incluyendo intereses, no la estupidez esta que nos propone Pratgay de mirar solo lo que a él le gusta mirar y va toda la manada de economistas a ver si le pegó o no le pegó. El déficit relevante, el que importa, el que impacta en la macroeconomía, en la vida de la gente, 7,5 puntos, 8 puntos del producto. Entonces, a lo cual se la deuda... cuasi fiscal. Sí, eso sin coste fiscal. Y la deuda, bueno, financiarás de esos 7,5 puntos más o menos 2 puntos emitiendo moneda y el resto será deuda, de la manera que la quieras ver. Así que la deuda pública recién empezó a crecer, pero va a ir a un ritmo de 5 o 6 puntos del producto el aumento de la deuda pública. Él, evidentemente, no habla o no le cree a Macri, porque Macri le dijo a Morales Solá que el déficit fiscal está bajando, según le dice Pratgay,
y que el año que viene vamos a crecer al 3,5%, lo cual me encantaría, pero me preocupa saber si hay condiciones para eso solamente sosteniéndolo con deuda. Primero, los números no dicen eso, digamos. Los números dicen que el déficit crece. En realidad han apuntado a licuarlo con inflación, pero la verdad es que la política del gobierno frente al tema fiscal ha sido básicamente, en vez de reducir el déficit y bajar el gasto, por lo tanto, fue cubrir el déficit. Y para eso, bueno, la política pareciera ser que la estrategia básica es la deuda, el atraso cambiario. Esta es una mezcla realmente muy complicada, digamos, ¿no? El seguir gastando sin medida, a pura deuda, con atraso cambiario, ya lo hemos visto, ya sabemos cómo termina esto. Realmente lo que asusta es no ver señales fiscales que atiendan el gasto estructural. A lo que se limitó el Ministerio de Hacienda en los primeros meses del año fue a sentarse sobre la caja del gasto discrecional. Pero en medidas de gasto estructural, nada. Y el único ajuste que hubo se ha desdibujado y además no fue un ajuste que hizo el Estado, fue un ajuste que el Estado le pasó a los particulares, que había que hacerlo, no hay ninguna duda, porque había situaciones de inequidad en el tema de las tarifas, un sistema energético al borde del colapso, pero amén de que se ha desdibujado eso, en realidad de lo único que trató fue de pasarle gasto del Estado al sector privado, pero ajuste del Estado todavía no hemos visto nada. José Luis, el blanqueo es el tema central del gobierno de aquí hacia adelante, diría el resto del año. ¿Es la herramienta que puede rescatar de la recesión, diríamos, de la falta de inversión en la medida que necesita? ¿Cuáles son tus expectativas sobre el blanqueo? Déjame hacerte un comentario, una pregunta que quedó flotando antes. ¿Argentina puede crecer el año que viene, como dice el presidente, entre 3 y 3,5? Sí, claro, puede crecerlo. Es un escenario que tiene una probabilidad de ocurrencia. Probablemente crezcamos el año que viene. ¿Cuánto? No sé, pero puede ser 3%. Pero más allá de eso me parece ridícula la tómbola en la cual hemos convertido la profesión de los economistas y la política también. La verdad que no es momento para hablar de si crecemos 3, 3,5, la inflación baja de 42 a 19, 22, 23. Estamos hablando de cosas salvajes y estamos tratando de pronosticar cosas salvajes. Me parece ridícula la discusión que se ha planteado en Argentina en ese sentido. Pero bueno, respecto a lo que dice el presidente, podemos crecer 3, 3,5 el año que viene, pero la inflación difícilmente sea menos de 20 como el presidente pretende. La inflación tranquilamente va a ser muy arriba de 20% el año que viene. Sobre el blanqueo, perdón, pero que me parece importante el blanqueo, mira, el dinero blanqueable negro de Argentina afuera no supera los 100.000 millones de dólares. Hay mucha fantasía sobre eso, como cuando Fariña dijo que se habían robado un PBI. A ver, un PBI son 500.000 millones de dólares. No tienen enterrado los delincuentes kirchneristas 500.000 millones de dólares. Tendrán el 10% de eso, que es una salvajada igual, pero no son 500.000 millones de dólares un PBI. Esto es igual. Hablan de 100, 200.000, 400.000. El dinero blanqueable son 100.000 millones de dólares. Y si vos incluís esos dinero bancario en negro, blanqueable, si vos incluís lo que está circulando cash, puede llegar a 160, son 60 más. Pero el que está con cash en una caja de seguridad, ¿cuál es el incentivo de blanquear? El que tiene incentivo de blanquear es el dinero bancario en negro que vos tenés, porque va a venir el intercambio automático de información. Entonces, no tengo idea cuánto se va a blanquear de los 100.000, no tengo idea, pero aunque no tenga idea de cuánto se va a blanquear, porque esa otra tómbola ridícula en la cual nos hemos prestado los economistas como profesión, sí te diría, es ridículo pensar que la plata que recaude el Estado, que va a ser un pedacito mínimo de lo que se blanquee, te va a salvar, no un gobierno, el año, un mes. Aparte ya tiene destino específico esa plata, que es pagar el retroactivo a jubilados por cerca de 80.000 millones de pesos. Así que, en realidad, el gobierno ha dicho: lo que recaude por el blanqueo, lo que recaude, no lo que blanquee, ¿no? Porque acá hay mucha confusión también. Una cosa es lo que blanqueas, y otra cosa es lo que traigas de lo que blanqueas, y otra cosa es lo que el gobierno recaude de lo que blanqueas, traigas o no lo traiga. Lo que el gobierno va a recaudar del blanqueo, que es un one shot, es por única vez,
ya dijo que lo va a gastar 100% en un pago a jubilados, que también es por única vez, que es el retroactivo. Así que no te salva nada, te salva un gasto. El tema de inversiones directas preocupa mucho. Se insiste en que se prometen más números de los que se concretan. ¿De qué depende hoy día que se concreten las inversiones directas que se están esperando para generación de empleo? Es sencillito, de que la Argentina se convierta en un país atractivo, pero para que el país se convierta en una economía atractiva para invertir, tenés que tener, en primer lugar, un país donde hay una promesa de resolución de un gravísimo problema fiscal que es verdaderamente una bomba de tiempo si no se atiende. No se puede dejar crecer permanentemente el gasto y el déficit y simplemente tratar de resolverlo con endeudamiento. Ese es un componente. El otro es, a ver, incluso para los que estén pensando en blanquear o no, ¿la presión tributaria cambió? ¿Va a bajar? Este infierno tributario en que vivimos. Ahogados por impuestos, ahogados por peajes de todo tipo. Ahora viene el grado de autopartes en la ciudad de Buenos Aires, el BTV que solamente se puede hacer en 6 talleres, uno no sabe por qué no se puede hacer en cualquier taller. O sea, castigados por el Estado por todos lados donde nos encontramos. Normas laborales antiempleo, pero también anticapital, con lo cual se ha conseguido el peor de los mundos para el desarrollo de los negocios. En una economía así, en tanto en cuanto no haya señales de cambio en algunos de estos aspectos, en algunas de estas variables, y realmente por ahora sigue, no es precisamente atractiva. Por supuesto que ha mejorado la situación con lo que teníamos. No se necesitaba demasiado para también el infierno que vivimos durante estos 12 años desde el punto de vista de clima de negocios. Pero creo que todavía falta mucho por hacer. Uno se pregunta qué es lo que están haciendo en el área del ministro Cabrera, en el área del ministro Ibarra, la modernización del Estado, ¿en qué quedó? Mira, acá como concepto, para no perdernos a veces en la cantidad de árboles que hay dando vuelta, Argentina hace 70 años que hace lo mismo. Y Cambiemos no es ningún cambio respecto de eso. Está haciendo lo mismo que el menemismo, que el kirchnerismo, que el alfonsinismo, en infinidad de aspectos. Nada más que hay un pequeño cambio en algunas cosas como para que el plan no reviente. Y esto lo ha dicho Cambiemos en algún lugar. Macri se la pasa diciendo que estuvimos a punto de volar por los aires. Él, para no volar por los aires, hizo lo necesario, o lo mínimo necesario, girando algo el barco. Pero la esencia del barco es la misma. O sea, déficit fiscal, ya no se puede financiar más con emisión porque estaba la tasa de inflación muy alta, te habías vaciado al Banco Central, ¿qué haces? Lo financia con deuda. Pero no hay un cambio de decir, no muchachos, el déficit es insostenible, el gasto público es impagable porque la gente está sometida a una presión tributaria que lo esclaviza, y el otro vértice, que no es ningún cambio, sino seguir haciendo lo mismo, es la sustitución de importaciones. Acá no hay ningún cambio en ese sentido. Entonces, lo que ha hecho Macri es lo mismo que se viene haciendo hace 70 años, y que en los últimos 40 entró en crisis, por eso tuvimos Rodrigazo, Martínez Dios, la Hiper y 2001, girado para que aguante un tiempo, nada más que eso. Por eso los pronósticos hay que ser muy moderado, muy cuidadoso y a muy corto plazo. O sea, vos me decís, ¿puede aflojar la recesión en el segundo semestre? Sí. ¿Podemos crecer en 2017? También. Recesión. Pero no mucho más. ¿Es inevitable la recesión para bajar la inflación? ¿Estamos bajando? Porque hay mucho debate sobre que si estamos bajando o no. ¿Cómo querés que se recupere la actividad si vos tenés un Estado que cada vez ocupa más espacio? Vos tenés una mochila cada vez más grande y el mochilero cada vez más chiquito y más débil. Pero esto es muy, muy claro. Acá hay una vaca sagrada de esta nueva religión que practicamos, que es el Estado. El gasto del Estado no se toca. Y mientras no se toque, no va a haber solución para nuestros problemas porque nos absorbe todas nuestras energías. Con un gasto que representa 50 y tanto % del PBI, y el PBI incluye la economía en negro, bueno, podés darte una idea Pero además es la mentalidad de los argentinos la que tiene que cambiar. Nos rasgamos las vestiduras porque nuestros enfermos no tienen medicamentos, los discapacitados no tienen sillas de rueda, los maestros no tienen escuela, los policías no tienen chaleco antibala, pero por ejemplo, el fútbol no se toca. Entonces, yo digo, nos
preocupan tanto los chicos, pasémosle los 2.500 millones que hablan para el fútbol, pasémoselo al Hospital Garrahan, porque no hay una fuente de los milagros donde sacar plata eternamente por cualquier cosa. Démoselo al Hospital Garrahan y juntemos tapitas para el fútbol. Exacto. Sobre la inflación, preguntabas antes. Mira, la inflación es un fenómeno monetario y es de los postulados más probados por la profesión económica. Eso sí, hoy el apretón monetario, el mismo apretón monetario que está bajando la inflación está bajando, la duda es cuánto, pero está bajando respecto al 4% promedio del primer semestre, salvo abril que dio 6,5%, y ese apretón monetario que te está bajando la inflación, también en el corto plazo te causa parte de la recesión. Pero no es que vos bajás la inflación por la recesión. O sea, un hecho, una causa, el apretón monetario, provoca dos consecuencias: la baja en la inflación y parte de la recesión. Pero vos no podés conectar, en términos de causalidad, las dos consecuencias de la misma causa. Esto es ignorancia supina de parte de la profesión y de la gente. Bueno, hay que perdonarle, no tiene por qué entender economía. Superado hace rato igual. Claro, pero además está probado ya eso. Phelps. ¿Qué hubieras hecho con las tarifas? ¿Exactamente lo que se hizo? ¿Lo hubieras hecho distinto? A ver, lo que está claro es que había que hacer, algo había que hacer. Eso está claro. Todos los ministros lo sabían, porque esto hay que plantearlo, porque hoy el malo de la película es el señor Aranguren. Pero la verdad que Aranguren lo único que hizo fue poner el pecho a las balas de algo que todos sus colegas en el gabinete lo compartían en el mes de noviembre pasado y que después se corren de la foto y lo dejan solito en primera plana al señor Aranguren. Ahora, el cómo se hizo, y bueno, creo que hubo defectos de implementación. Creo que se podían primero simular, hacer un ejercicio con lo que se estaba planteando para ver qué resultado daba, pero claramente lo que sí estaba claro era que a más consumo tenía que haber más pago. Lamentablemente, la última solución que se ha tomado desconecta totalmente el consumo de los pagos. La gente sabe que más de 400% no se va a gastar, gaste lo que gaste. Y eso es un contrasentido, en un país donde, por otro lado, te están diciendo de que pases un poquito de frío, cosas por el estilo. ¿Compartís esto? ¿Lo que dice Agustín? Sí. Sí, claro. Sí, a ver, yo creo que con Aranguren en general habrá excepciones, pero la gente se la agarra porque es el que puso la cara para traernos la mala noticia y nos quedamos sin energía. A ver, yo a todos los genios que lo critican a Aranguren le pregunto, ¿te quedaste sin energía? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto vale la energía cuando te quedas sin energía? Podemos discutir cómo hacer el ajuste, pero te quedaste sin energía. Hubo un conjunto de irresponsables en la última década que, además de ser una asociación ilícita porque se robaron todo, el kirchnerismo, nos dejó sin energía. La carne, ¿por qué te crees que voló el precio de la carne? Porque nos quedamos sin vaca, básicamente. El trigo, ¿por qué voló el trigo, el pan? Porque nos quedamos sin trigo. ¿Y por qué? Porque hubo un conjunto de irresponsables, que además fueron una asociación ilícita, insisto, que nos dejaron casi sin trigo. Bueno, cuando te quedas sin algo, ese algo pasa a valer por todo lo que no valió durante mucho tiempo. A ver, en economía podés hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias, y además, no pagar lo que las cosas valen te trae problemas. Vos te tenés que ir, yo sé eso. En un minuto vamos a hablar de la grieta social, que es el complemento de lo que ellos estaban planteando desde el lado económico. Gracias a los Agustín. Un gusto, Gracias, como siempre. Gracias, Agustín. Les recuerdo cuál era la pregunta. ¿Qué nos pasa como sociedad que no podemos evitar que el chico de la calle en el GBA termine en el mundo del narcotráfico? Daniel Arroyo, buenas noches. Buenas noches, un gusto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es el tránsito ese que hace que un chico de la calle termine en las manos del narcotráfico en el GBA? Primero lo que hay que ver es que hay un nuevo sujeto social en Argentina que es el que vende droga. Uno va a ir a un barrio y va a encontrar una maestra, un gasista, un plomero, el que vende droga. El que vende droga es uno más, es el que gana más plata, es el que le va mejor. Hay un nuevo modo de movilidad social ascendente en Argentina, que es el tipo que vende droga y está instalado en cada barrio. Ese es el primer elemento.
Los jóvenes, por suerte en la Argentina, no tienen fascinación por eso. Llegan a eso por crisis. No es la novela colombiana de el patrón del mal que es el que genera fascinación. En realidad los jóvenes tratan de encontrar otra vuelta y no la tienen y ahí terminan en crisis. Yo veo esto. Hoy en el conurbano bonaerense un pibe está hacinado, no tiene lugar, no tiene espacio, no tiene dónde estar, se va a la esquina. En la esquina consume paco u otra sustancia porque si no consume no se integra al barrio. Yo cuando era chico, si no jugabas a la pelota, te costaba hacerte un lugar en el barrio. Hoy el que no consume está perdido. Cuando consume tiene un problema de salud, tiene un problema de adicción, pero se endeuda, debe plata. Y cuando se endeuda hay un vivo que se le acerca para plantearle cualquier idea para cancelar esa deuda. Ese ciclo son 6 meses. Es hacinamiento, adicción, endeudamiento. Un pibe que estaba aburrido y perdido en la casa, se complicó con el tema de las adicciones y un vivo lo llevó para cualquier lado. Ese es el ciclo más crítico en la Argentina y es lo que está en peor situación. La Argentina tiene muchos problemas sociales, pero el problemón es que tiene más de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Ok, tenemos el diagnóstico. ¿Qué podemos hacer y no estamos haciendo para cortar eso? Primero hay que cortar la venta de droga. Mi opinión es que eso no es posible con la policía, ni con la bonaerense, ni con la de Santa Fe, ni con la de Córdoba, ni con la de grandes centros urbanos, que hay que crear una fuerza especial para cortar la venta de droga. Una fuerza por fuera de la policía con una tarea que es cortar la venta de droga. Yo no creo que el proceso de despenalización ayude. En este contexto donde está todo desmadrado, es complicado. Lo primero que hay que hacer es cortar. Lo segundo que hay que hacer es ver cuál es la situación de ese joven. Los jóvenes en realidad tienen hoy, los jóvenes pobres, no tienen un problema de tarea, tienen un problema de sostener el ritmo. Un pibe tiene que trabajar en su repositorio en un supermercado, va y coloca el producto en la contra. Lo que le cuesta es ir todos los días a trabajar 8 horas, porque no ha visto a su padre o a su abuelo trabajar. Los jóvenes que están afuera de todo no tienen método. El método lo arma la escuela. Un pibe se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone guardapolvo y va a la escuela, y todos los días hace lo mismo a la misma hora, más allá de que sepa mucho o poco de matemática o que sepa de geografía, tiene un ritmo, un método. Eso le sirve para tener pareja, para trabajar, para andar por la vida. Los jóvenes excluidos lo que les falta es método, les falta tener el sistema, ir todos los días a trabajar 8 horas a lo mismo. A mí me parece que lo primero que hay que hacer es crear una red de 20.000 tutores. Buscar al cura, al pastor, a la maestra, al técnico del club de barrio, al pibe de la esquina, al profe de educación física, los que son creíbles. Esos tienen que cobrar por una tarea, que es ir 3 veces por semana a ver al joven, vincularlo con la escuela, con el trabajo. Además de cortar la venta de droga en los barrios, hay que entrar a las casas, hay que ir a buscar a los jóvenes que están afuera de todo y reconstruir el método, con los que son creíbles, con la maestra, con el cura, con el que es creíble. Eso es lo segundo que yo creo que hay que hacer. Y lo tercero es preguntarse, ¿de qué labura un pibe que no tiene secundaria completa? En Argentina no va a ir a laburar al polo petroquímico, no va a ir a trabajar en la industria del software, va a ir a trabajar en la construcción, al textil, al metal mecánico, al comercio, al turismo, a los sectores que traccionan hasta la punta. Entonces hay que mover, y ese es un rol del Estado, mover esas cadenas productivas, empezar a generar el derecho a primer empleo, que una empresa que toma un joven tenga una deducción impositiva, que además el tutor le vaya acompañando, que además tenga un sistema donde se pide, si tiene un plan social, se mantenga en el plan y también tenga el trabajo. Hay que armarle un sistema para ir acompañándolo y hay que hacerlo ayer, me parece, porque la situación es muy crítica. ¿Lo has charlado esto con Carolina Stanley, por ejemplo, la ministra de Desarrollo Social? ¿Qué se está haciendo con esto? Sí, lo he charlado. Realmente creo que es una buena persona y que le pone el cuerpo y que camina y trata de hacer las cosas bien. Me parece a mí, mi modesta opinión es que el gobierno no tiene un diagnóstico claro de la situación social, no ve la dimensión del problema social. Ve que hay pobreza, ve que hay dificultades, pero esto hay que abordarlo de manera integral y con mucho recurso. Yo creo que nosotros tenemos que destinar en los próximos 10 años el 1,5% del presupuesto a atender este tema de los jóvenes, con una fuerza especial, con un fondo para capacitación. Tenemos que lograr que los jóvenes terminen la escuela secundaria, armar el derecho a primer empleo. Todo eso implica recursos y hay que volcarlo. A mí me parece que lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social es continuar con algunos de los programas que se habían encarado antes, pero le está costando llegar a entrar a los más pobres. El gobierno anterior hizo un programa llamado Progresar, que es darle 900 pesos a los jóvenes para que vuelvan a terminar la escuela, lo cual es muy razonable. Llegó a los que estaban en algún lado, a los que estaban en las universidades, a los que estaban en alguna institución, no logró entrar a los que están en ningún lugar. Los jóvenes excluidos están en los no lugares, están en las esquinas, en las plazas, a la vuelta, tomando una cerveza. Hay que entrar e ir a buscarlos para ir a llegar a los más bajos. Eso implica un ejército, una red de tipos que tengan credibilidad, estos que digo, la red de 20.000 tutores, para ir, eso me parece que le está faltando, implica un costo fiscal, pero si el Estado no invierte en eso, ¿en qué cosa más importante? Invertir, ¿no? Exactamente. La grieta social, ¿se está agrandando? ¿Está controlada?
está reduciéndose. Se está agrandando, ha empeorado la situación social. Objetivamente ha empeorado, yo diría, de octubre del año pasado en adelante. La situación ha ido empeorando mes tras mes. Se dieron tres cosas juntas. Por un lado la inflación, arrancamos con alimentos, después con transporte, después con tarifa, eso vuelve a los alimentos, hay un circuito. Lo segundo y para mí más importante es que se separaron las changas, se paró la construcción y se paró el textil. La Argentina es un mundo donde 1 de cada 3 tiene changas. Es un mundo de complemento en nuestro país. El que tiene un plan social además es una changuita. El remisero además hace otra cosa para ganar más dinero. Cuando se para la construcción y el textil hay pobreza y eso está paralizado brutalmente. Esa persona que todo le sale más caro, le entra menos plata. No es que no emparda la inflación, le entra menos plata. Y en tercer lugar lo que pasó fue, objetivamente, los despidos. Hubo cerca de 140.000 personas que perdieron el empleo. Todo eso junto aumentó la distancia, la pobreza, aumentó la brecha social. Para mí el dato más tremendo de la Argentina es que bajó el consumo de leche por primera vez en años, el consumo de leche en sachet. Un logro de la Argentina es que todas las madres saben que tienen que darle leche a sus hijos. La madre grande, la madre chica, la madre rica, la madre pobre, la jovencita, todos saben que los chicos tienen que tomar leche. Si baja el consumo de leche quiere decir que no hay plata, que objetivamente hay una sequía de dinero importante. Hay más gente en los comedores se come menos carne, menos leche y más harina, o sea, se come mal. Se amplió la brecha, objetivamente se amplió la brecha. Esto, a mi modo de ver, hay que encarar otras políticas más de expansión económica y no de ajuste. Cualquiera puede decir, bueno, está bárbaro lo que decís, pero implica gasto del Estado. Pero ahí va. Yo creo que hay 4 Argentinas. Hay una Argentina de los pobres, de los que no tienen lo mínimo, no tienen piso de material, no tienen las condiciones mínimas, sí tienen Estado que le da planes sociales que le valen menos por la inflación. Hay una segunda Argentina vulnerable, de la gente que hace changa, que tiene trabajo en negro, que es monotributista, agarrado con alfileres, que básicamente tiene que ver con el mundo de la construcción y el textil. Es la que está perdiendo muy mal y es la invisible. No la representan los sindicatos porque no tiene trabajo formal y no la representan los movimientos piqueteros porque no es pobre, no va al Ministerio de Desarrollo Social. Hay una tercera Argentina de clase media, que es trabajo formal, que claramente ha perdido frente a la inflación, pero tiene paritarias, tiene una pelea. Y una 4 Argentina de clase alta. Para mí la grieta es eso, que hay un quiebre en la estructura social y en los últimos años hay un empobrecimiento que implica hacer otras políticas distintas. Vos conocés bien la agenda social de la Iglesia Católica. ¿No crees que también hay una brecha entre la agenda de la Iglesia hoy día y de otras organizaciones similares y la agenda social del gobierno? Sí. Y este es el origen, además, de otras cuestiones que se vienen hablando, el choque de fulano, que pone cara así cuando se ve con el Papa, que esto, que aquello. Sí. ¿No tiene que ver con eso? Yo creo que sí. Yo creo que el gobierno cree que lo económico acomoda a lo social y que ahí está el problema. La creencia del gobierno es, acá hay que hacer un ajuste, el mercado va a tomar buenas expectativas, van a venir inversiones, van a armar sobre el empleo. La idea es que en un momento, cuando haya inversiones, esto va a mejorar. No es así la Argentina, pero no por una cuestión ideológica, por una cuestión práctica. Las inversiones, en el mejor de los casos, van a ser para soja, para minería, para el sector financiero. Y no está ahí el trabajo está en la construcción, en el textil, en el metal mecánico. Sin un rol del Estado no se crea empleo en Argentina, que no quiere decir en el gobierno anterior que era solo Estado. Sin un rol del Estado no se controla la inflación, no se generan mecanismos para controlar la inflación. Me parece que el gobierno tiene la idea de que cuando la economía se acomode, lo social se acomoda. Y la verdad que no funciona así en la Argentina, porque lo que genera actividad económica en la Argentina no genera trabajo. En ese sentido, la Iglesia y otras organizaciones están diciendo, mira todos los problemas que tenemos acá, tenemos esta dificultad, esto, no hay centro de atención de adicciones, pasa esto, y el gobierno está diciendo, bueno, tratamos de acomodarlo de esta manera. A mí me parece que la orientación que lleva el gobierno no es una buena orientación, no va a terminar, más allá de su buena voluntad, acomodando la situación social. Acabas de decir, no hay centro de atención de adicciones. Sí. Esto es muy grave y viene hace rato. ¿Por qué no hay centro de atención de adicciones? Estamos todo el día hablando de narcotráfico, ¿no? Vos ves en las noticias, narcotráfico, y no hay centro de atención de adicciones. A nosotros nos faltan 200 lugares para atender a los chicos que tienen problemas de adicción. Hoy una mamá que tiene un chico adicto rebota en todos lados. No tiene a dónde llevarlo y lo termina llevando a la comisaría, que es el peor lugar porque no cometió ningún delito, sino que tiene un problema de salud. Los centros privados salen 15.000 pesos por mes. O sea, solo muy poquititos en la Argentina que tienen una persona con problema de adicción pueden atenderse de manera privada. Ni siquiera las obras sociales hoy están atendiendo esto. La Argentina tiene que crear 200 centros de atención de adicciones, que implica acompañar un proceso. Yo creo que estamos en una tercera etapa en términos de narcotráfico y ahí está el problema. La primera etapa es el aumento de las adicciones. Más consumo de alcohol, más consumo de droga generalizado. La segunda etapa, que es el que vende drogas, se instaló en el barrio como un actor central. Es un actor más. Está en el barrio, da crédito porque tiene billete, entonces cuando hace falta da crédito y hasta da asistencia social. Cuando en el jardincito del barrio necesitan plata para contratar un micro para ir de excursión, es el que tiene billete.
La tercera etapa es el dominio de territorios. Uno dice, en este barrio no se puede entrar porque están los monos en Rosario, en este barrio no, en este otro barrio no. En ese proceso, lo más grave es la falta de centros de atención de adicciones. El Estado tiene que volcar recursos, claramente, de manera masiva, para crear 200 centros para acompañar y atender la problemática de adicciones. Es claro que ahí está el problema central. ¿Cuánta plata puede salir un centro de atención de adicciones? No, nosotros lo que necesitamos... Si el Estado invierte en serio y de verdad 4.000 millones de pesos por año, sostenido durante 5 años, logra la cobertura que necesite. 4.000 millones de pesos no son nada. Digo, en el no es contexto plata. que se dijo. Macri le ha dado en Cualquier fondos cosa- extraordinarios a Provincia de Buenos Aires en lo que va del año más de 5.000 millones de pesos. Cualquier cosa que uno piense como política social no es hoy un problema de presupuesto. Uno dice, tenemos que masificar el crédito para máquinas y herramientas, para el gasista, para el carpintero, para el que trabaja, para el señor que trabaja y cose ropa en su casa, 6.000 millones de pesos al año. No es eso significativo. Pensar en volcar 4.000 millones para empezar a armar un sistema que termine armando centros de detención de adicciones tampoco. No es. O sea, la política social tiene que ser prioridad y hoy empezar a encaminar la política social no es un tema de recursos, es un tema de orientación y entender que la Argentina tiene un problema de escala. Uno no puede decir, vamos a hacer un centro de atención de adicciones y después vemos qué pasa, porque necesitamos 200. No es que hay un pibe que no estudia ni trabaja. Hay más de 1 millón, hay 34% de pobreza, 35% de la gente que tiene trabajo informal. Hay que masificar el crédito a 4 millones de personas. Hay que ser... la política pública solo es política pública cuando es en escala y grande, y en ese sentido yo creo que hay que repensar el presupuesto y empezar a volcar en serio por ese lado. Me preocupa cómo sigue esta película en los próximos meses, porque ya es público que la reactivación de la economía no va a ocurrir hasta el año que viene, ¿no? El propio presidente dijo, el año que viene se va a crecer. Tenemos todo el segundo semestre por delante. ¿Qué se puede hacer? Sí, y primero, que se reactive la economía y que eso le llegue a un pibe que está buscando laburo en el barrio o a un oficial de albañil que trata de enganchar laburo, no está nada claro. O sea, cuando se pierde empleo formal, se pierde empleo informal. Si la construcción perdió entre 30 y 40 mil puestos de trabajo, el peón de albañil que le lleva los baldes y que tiene trabajo informal, perdió trabajo también. En ese contexto yo creo que hay cosas que se están haciendo. A mí me parece que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha decidido volcar todo en alimentos, en atender la cuestión alimentaria, que entendió que hay un problema serio. Yo creo que los intendentes del conurbano están trabajando realmente muy bien, de distintos partidos y de distintas expresiones, buscando atender un problema que se les viene y que todos tratan de dar una mano. Eso tiene que ver con la emergencia. Lo que hay que empezar es a generar trabajo. Y hay que generar trabajo implica empezar a mover la construcción. El gobierno está orientado en el tema de obra pública y evidentemente la va a poner en marcha. Ahora, una cosa son 2.800 kilómetros de autopistas, muy necesarias para Argentina, pero eso no es obra de pico y pala, no es lo que le va a dar laburo a un pibe. La obra de pico y pala tiene que ver con el saneamiento, con la pequeña obra de infraestructura, con lo que tiene que ver con el nivel local. Hay que hacer ambas cosas a la vez. Yo creo objetivamente que hay que ser keynesianismo. Hay que generar empleo muy vinculado a la obra pública, al textil. Hay que definir determinados sectores para empezar a generar trabajo en sectores que hoy están afuera de todo y la pasan mal. Daniel Arroyo, gracias. Un gusto. A usted, primero una noticia. En el famoso apagón que se había programado para hoy en el programa de Tinelli, que promovían tuiteros, amigos de Macri o admiradores de Macri, no funcionó. El rating fue igual y siguió perdiendo Tinelli con una novela de Telefe. En el bloque que viene vamos a hablar de peronismo. 2 intendentes jóvenes, pero con experiencia, que nos van a contar cómo se está viviendo en parte todo esto en el GBA Profundo. Ya venimos con Nardini y con Menéndez. Usted va a decir son jóvenes, pero mire, Nardini le ganó a Carilino y Menéndez le ganó 2 veces, 2003 y 2015 a OTC. Usted y yo no sé si podríamos ganar. Así que vamos a hablar con respeto con ambos hombres jóvenes que forman parte de la renovación de intendentes que hay hoy día en el Gran Buenos Aires y en el peronismo. Buenas noches a los dos. Buenas noches. ¿Dónde están parados hoy día cuando el gobierno ha anticipado el comienzo del año electoral, ¿no? Ha empezado con las precandidaturas de acá, de allá.
hoy día, ¿cómo se vive eso? ¿Ya está funcionando la inquietud de cómo se va a encarar el año? ¿O ustedes están más bien concentrados en tenemos que mejorar la gestión, tenemos que laburar en lo que estamos, tenemos que contar los mangos y ver qué pasa? ¿Dónde está puesto hoy el acento? No, es un poco de todo, Edgar. La verdad que uno tiene que fortalecer por ser nosotros gestiones nuevas, ¿sí? Tratando de mejorar la calidad de vida de los vecinos y ante la complejidad que vamos teniendo a diario, ¿no? Pero también somos hombres de la política y mirando de cerca lo que viene pasando, pero bueno, dentro de lo que es el Partido Justicialista, trabajando siempre y hablando con todos los compañeros para generar unidad, ¿no? Fue muy duro. La campaña del año pasado fue larga, dura, tediosa para la gente. Y sinceramente el 2016 me parece que es una gran oportunidad que tenemos todos, ya sea el peronismo, mirando hacia adentro, a quien le tocó por voluntad y elección de los argentinos gobernar. Es un gran año para trabajar, para ocuparnos de los problemas de la gente, y creo que eso es lo primero que tenemos en nuestra agenda. Marechal decía que de los laberintos ciegos se sale por arriba. Bueno, salir por arriba significa ocuparse de los problemas, de los grandes temas que tiene la Argentina, la provincia, bueno, y en este caso nuestros municipios. Ambos estamos aprendiendo a ser intendentes y eso no es una tarea menor y no es una tarea fácil. Sin embargo, uno lee mucho sobre, en especial las webs que siguen la política de el Gran Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires en general, que la gobernadora María Eugenia Vidal busca intendentes peronistas. Pareciera que hoy cotizan mucho los intendentes peronistas, más que los radicales, porque los radicales ya están adentro, y los del PRO también. Y se habla de ampliar Cambiemos. Y a veces aparece el nombre de X, ¿no? Ninguno de los dos, pero a veces aparecen. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Hasta dónde llega el diálogo y hasta dónde están dispuestos a avanzar en este intento que tiene hoy día Cambiemos de ampliar su abanico electoral y de poder? Es una estrategia de Cambiemos que obviamente es válida. Yo creo que más allá de esa situación, a nosotros nos han catalogado de intendentes dialoguistas o tal vez de ser blando en el discurso, pero nosotros nos hemos propuesto de tratar de generar lo que es una crítica constructiva tal vez y acompañar lo que se tiene que acompañar. Bueno, de hecho dimos una muestra importante en lo que fue la aprobación del presupuesto a principio de año, en donde no pusimos piedras en el camino ni palos en la rueda, sino que tratamos de trabajar en consecuencia de acuerdo a las necesidades que está teniendo la provincia de Buenos Aires. Y muchas veces se tiene que acabar la política de salir a desacreditar o de la descalificación para empezar a construir una Argentina diferente, una provincia diferente y obviamente para que a nuestros municipios les vaya bien. Después, como decía Gustavo recién, que eso es un acierto, ¿no? O sea, el año que viene va a haber elecciones, pero hoy es momento de gestionar y el compromiso y la responsabilidad nuestra es de llevar adelante lo que es la gestión en nuestro municipio y articular con el gobierno de la provincia de Buenos Aires a nivel institucional y con el gobierno nacional. No, tenemos agenda propia, independientemente de la agenda que se fije el gobierno provincial o el gobierno nacional. Nosotros en cada uno de los municipios que nos toca gobernar y llevar adelante situaciones muy complicadas, tenemos necesariamente que primero nos juntamos, elaboramos estrategias, nos pasamos datos, nos ayudamos y verdaderamente lo principal para nosotros en esa estrategia propia es aprovechar al máximo este año para consolidar las gestiones. El peronismo dio un trasvasamiento generacional muy profundo, muy fuerte y nosotros vamos a profundizar en ese camino y de la mejor manera, de la única manera que entendemos a la política es desde el servicio. Nosotros hoy en cada uno de nuestros municipios estamos prestando un servicio y le estamos prestando un servicio muy interesante y muy importante también a la coalición gobernante. Cuando prendemos esas luces de alarma, cuando vemos por la cercanía, el grado de cercanía, el grado de evolución de las situaciones y la experiencia de gobierno que tiene el peronismo, lo hacemos con toda la mejor buena voluntad. Creemos que, por ejemplo, las tarifas, tan remanido el tema y tan importante en los últimos tiempos. Cuando decimos que nos parece que se ha tomado una decisión, una mala decisión,
que en el fondo de la cuestión todos estamos de acuerdo en que los servicios tienen un determinado costo y está bien que se pague ese costo para tener servicios de calidad. Cuando se toman decisiones con una mirada netamente economicista, se pierden muchas cuestiones de fondo, como por ejemplo que detrás de cada estadística hay una familia, hay una persona, necesidades, y creo que esa medida ha afectado muy fuertemente a los sectores más vulnerables. Creo que el presidente tiene las herramientas necesarias para poder reparar una mala decisión. Creo que sería un gran avance para su gestión y también para muchos argentinos ampliar la tarifa social. Nardini, el tema de la seguridad, ¿cómo lo están manejando? Sigue siendo la seguridad, inseguridad, el tema que encabeza la agenda de preocupaciones de la opinión pública. Bueno, por eso te decía, Edgar, recién que la responsabilidad nuestra es tratar de articular políticas públicas, en este caso, de acuerdo a lo que preguntás vos, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque obviamente la seguridad no depende directamente de los intendentes. ¿Pero policía local la apoyás? La policía local obviamente es una herramienta complementaria. Pero digo, la transferencia a Malvinas Argentinas, por ejemplo, de la policía, ¿cómo se está discutiendo? Si nos dan esa posibilidad, lógicamente que sí. Si nos dan esa posibilidad, lógicamente que sí, porque muchas veces nosotros, en los pocos meses que estamos al frente de la gestión, tenemos que ir complementando diferentes cuestiones que hacen al día a día y bueno, y uno para ayudar yo creo que es la mejor forma de poder hacer un control más exhaustivo de lo que es la prevención en seguridad. En ese sentido yo creo que es algo muy importante que la verdad que nos vendría bien si nos dan la oportunidad. Pero bueno, es la verdad que una discusión que se está dando desde el marco del respeto, de poder charlar tanto con el ministro de Seguridad como con los funcionarios de la provincia de Buenos Aires para ver si se puede llegar a un punto en común o a poder fortalecer esta articulación entre municipio y provincia, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, ¿fue ella? ¿No está en la agenda ni en las preocupaciones de ustedes hoy día como dirigentes jóvenes del peronismo? Yo creo que Cristina fue muy importante durante muchos años, llevó adelante un gobierno con un montón de transformaciones, pero creo que el tiempo pasó, que la misma gente votó un trasvasamiento generacional muy importante en el peronismo. Nosotros somos muestra viviente del tema y muchos otros compañeros que están llevando adelante gestiones en muy buena forma, así que creo que hay que profundizar. Solamente Perón, por lo menos en la historia de nuestro movimiento, desde afuera del poder, estuvo 17 años en el exilio, no solamente no perdió una elección, ¿no? Hubo una dictadura, hubo complicaciones terribles y el epicentro del mundo en la Argentina, político, era Puerta de Hierro. Después todos los demás que han tenido liderazgos importantísimos en la Argentina y en el peronismo, luego de haber cumplido con su mandato, eso se fue diluyendo, dando lugar a reacomodamientos dentro del peronismo. En este caso que nos ha tocado perder una elección, que bueno, es importante la autocrítica que venimos haciendo, es importante poder transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos para que esta historia de amor que tiene el pueblo argentino con el peronismo de más de 70 años continúe, y nosotros estamos en ese camino. Y te quiero decir respecto de las policías locales, el mundo va hacia la descentralización. Está demostrado que las estructuras más pequeñas terminan siendo más eficientes que las grandes estructuras provinciales o nacionales. No porque seamos mejores administradores, sino por una cuestión de que son estructuras más dinámicas, más ágiles y de una cercanía con los problemas inigualable. Lo de la policía junto con otras cuestiones, por eso para nosotros el sistema de reparto en la República Argentina es absolutamente injusto con la provincia de Buenos Aires y a su vez injusto con los municipios, donde vive el 40% de la población argentina. O sea que buscando una agenda, ustedes están a favor
de que se le aumente la participación en la coparticipación de la provincia de Buenos Aires y que la provincia de Buenos Aires a su vez modifique la coparticipación secundaria a los municipios. Sí, en realidad la injusticia mayor es de la nación con la provincia de Buenos Aires. Somos el habitante tiene la renta per cápita más baja de toda la República Argentina, teniendo un aporte al Producto Bruto el mayor de la República Argentina. Por lo tanto, creo que en un sistema de gobierno federal debería valer lo mismo para el Estado Nacional, un habitante de la capital federal, uno de Merlo de Malvinas, uno de Tierra del Fuego, uno del Chaco, y dar esa posibilidad a los gobiernos locales de administrar eficientemente, obviamente, esos recursos para que los vecinos vean las posibilidades de que su sociedad emerja claramente en forma mucho más rápida. ¿Vos estás al frente de la Juventud Peronista en este momento en el Consejo Nacional? Exactamente. Es el vicepresidente, por la juventud. Ok. Digamos, está por un lado caminando, dicen Randazzo, por otro lado Massa surge como una posibilidad para algunos peronistas, por otro lado está María Eugenia Vidal recolectando peronistas. ¿Qué hace un intendente y dirigente peronista como vos en esas circunstancias? ¿Escucha a todos o les pide espérenme un poquito que ya voy a contestarles? ¿Cómo se maneja? No, nosotros tenemos, o por lo menos uno tiene el concepto de tener diálogo y de tener diálogos con todos. Ahora hay que construir consensos. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que, en la historia política reciente o no tan reciente, ha pasado del 2011 al 2015, no tantos años, y hay que entender que todos empezaron a hacer diferentes tipos de cuestionamientos que nos llevaron al fracaso, como decía recién Gustavo, de hacer un mea culpa, ¿no? ¿Por qué nos fue mal en una elección? Bueno, tal vez por cerrarse, un espacio político cerrarse, por considerar a uno más puro que otros. O sea, hay que tener en cuenta que lo que fue el Frente para la Victoria en el 2011 ha conseguido el triunfo más categórico a nivel porcentual de la historia de la política argentina, con Randazzo adentro, con Massa adentro, con Urtubey adentro, con De la Sota adentro, con Das Neves adentro. Todos los que después terminaron eligiendo otro camino por diferentes situaciones o discrepar en lo que era la bajada de línea política que se venía en su momento. Bueno, yo creo que hay que reconstruir ese vínculo para plantear diferencias y acercar posiciones, porque es la única forma de que nosotros vamos a ser una opción competitiva tanto en el 2017 en la provincia de Buenos Aires como en el 2019, si verdaderamente tenemos vocación de tener oportunidad de volver a gobernar la Argentina y la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿La Cámpora cómo queda en esto? Es una expresión del peronismo, una más del peronismo. Nosotros debemos transitar el camino de la unidad de concepción, para después lograr tener una unidad de acción respecto de la agenda política. Y en esto no hay dueños de la verdad objetiva no existe. Existen tantas verdades como seres humanos hay en este mundo. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos portadores de una verdad subjetiva y relativa. En esa inteligencia de construir puentes que nos hermanen y no muros que nos dividan. Así que creo que todos los que venimos del campo popular deberíamos terminar abrevando a un mismo movimiento que pueda presentar batalla desde el mundo de las ideas respecto de la recuperación de derechos, de la mirada que nosotros tenemos y esa necesidad que tenemos de igualar de abajo hacia arriba. Y está muy bien, le haría muy bien a la Argentina una oposición constructiva, con ideas, con ganas de dar discusiones para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Tenemos que ir a un corte, un segundito, y ya volvemos. Pegó el tarifazo en el GBA. No, la verdad que duro por una cuestión de que muchas familias, la verdad que se vieron perjudicadas por esta situación que fue de manera abrupta, ¿no? O brutal, por así decir. Yo creo, como recién hablábamos con Gustavo, que desde la Presidencia de la Nación o del Estado Nacional tienen las herramientas como para poder rever esta situación y obviamente generar una política a nivel tarifas
readecuando a la gente del sector más vulnerable o del trabajador, ¿no? Esto es una realidad O que sea, ustedes está están golpeando. por revisar el esquema tarifario. Y mira, para mí, bueno, lo hablamos siempre con Leo y con otros compañeros intendentes, y intendentes que no son de nuestro partido también, le ha dado a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad en la línea de flotación, que los transforma en indigentes al tener que optar entre comer o pagar los servicios. Por lo tanto, como te decía antes, nadie discute el fondo de la cuestión y la necesidad de equiparar el costo del servicio con el pago del mismo. Ahora, en el medio hay cientos de miles de personas que no están en condiciones porque hay que generar un calentamiento de la economía. Hemos perdido varios puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo. En Merlo yo le encargué un estudio a la Unión Industrial y en 60 días, luego de empezar a aplicar los tarifazos, habíamos perdido casi 1.200 puestos de trabajo solamente en el sector de la Unión Industrial. Hemos registrado en los últimos tiempos también varios días donde la solicitud de cerrar persianas de comercio supera las solicitudes para abrir comercios. Y otro trabajo que le encargué a la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene que ver con el aumento de la solicitud espontánea de comida. Bueno, ahora todavía no tenemos medido los últimos impactos, pero en Merlo había subido hasta hace 45 días 19%. ¿Por qué es importante la solicitud espontánea de comida? Para que lo entienda la gente en su casa. La solicitud espontánea es de aquella familia que nunca recurre al Estado, que no está organizada en una entidad social o en una organización política. Es el que está en su casa, no le puede terminar de dar de comer a sus hijos y viene a ese primer mostrador del Estado que somos los intendentes. Por lo tanto, son luces de alerta. ¿Tiene solución? Tiene solución, pero la gente es un invierno muy duro, está impactando muy fuerte y ese impacto llegó a afectar no solamente a industriales o a comerciantes, hasta los clubes de barrio que no pueden pagar y que cierran sus puertas. Imagínate lo que significa un club de barrio en un barrio humilde, donde los chicos, si no hacen deporte, si no se acercan a la cultura a través del Estado o a través de la acción de los clubes, quedan a la buena de Dios, acercándose cada vez más a la droga, al alcohol. Sí. Oh. Lamentablemente nos tenemos que ir porque Cecilia Luchea Puig, si no, nos va a matar. ¿Tenían algo para sortear entre nuestros televidentes? Te vamos a dejar dos encíclicas, por mi lado, dos encíclicas, Laudato Si, la última encíclica del Santo Padre. De esto se va a hablar en unas horas más en la visita de Francisco a Polonia. ¿Y esto? Te dejamos un mate, que bueno, lo que nos caracteriza a nosotros ahí en Malvinas, que bueno, es algo para compartir, genera unión, más allá de las diferencias, siempre genera un ámbito... Por una Argentina nueva, de diálogo. Totalmente. Escriban y algunos de ustedes se lo va a llevar. Gracias a los dos y saludos a mi compañera, ex compañera de ámbito financiero, Cecilia Luchea Puig. Buenas noches. Con Roberto García los esperará el lunes que viene. Muchas gracias. Gracias, Sergio.